Hola, buenos días a todos. Bueno, los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos y los sistemas conformados por placas fotovoltaicas abarcan campos completamente distintos dentro de un edificio. Mientras que los primeros, los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos, se destinan a generar seguridad en situaciones de incendio de origen accidental. Los sistemas de placas fotovoltaicas pues tienen la misión de producir o generar electricidad a partir de la energía solar, ¿vale? Por tanto, podemos decir que es una instalación que contribuye o realiza procesos relativos a la eficiencia energética. Este apunte es interesante para hacer un inciso en relación a los sistemas de control de humos, ¿vale? Y es que sabemos que este tipo de sistema tiene un cometido principal, ¿vale? Que se basa precisamente en realizar una gestión de humos que deriva en generar una capa de humos, ¿vale? Una capa de humos que tiene dos características. En primer lugar, tiene una extensión controlada y en segundo lugar, tiene un espesor estable. Aunando ambos parámetros, permite generar que esa capa de humos esté siempre a una distancia fija del suelo que conocemos como altura libre. Bien, como digo, es el cometido principal. Sin embargo, este tipo de instalación, a diferencia del resto de instalaciones del sector de la protección contra incendios, tiene una singularidad, ¿vale? Y es que presenta una gran versatilidad que permite sacarle, dijéramos, partido día a día. Por un lado, esta instalación realiza o contribuye a realizar con su apertura una ventilación diaria del establecimiento. Por ejemplo, puede colaborar con otro tipo de sistemas de ventilación, como los ventiladores HVLS, ¿vale? Y además, su presencia en el establecimiento también permite otra serie de funciones, como por ejemplo, contribuye a la iluminación del establecimiento, ¿vale? En este caso, colaborando con los lucernarios o las claraboyas. En definitiva, este inciso lo quería hacer simplemente para poner un primer punto en común entre una instalación fotovoltaica y una instalación de control de humos, ¿vale? Y es que, de alguna forma, ambas contribuyen a esa eficiencia energética que comentábamos. Pero más allá de este punto en común, ambas instalaciones tienen otro, que es el que precisamente nos ha traído aquí. Y es que tanto una como otra comparten escenario, ¿vale? En este caso, la cubierta de los edificios. ¿Qué significa esto? Pues que el diseño o las decisiones que podamos tomar en el diseño de una de las instalaciones puede tener consecuencias sobre la otra, ¿vale? Por tanto, consideramos que la manera correcta de proceder, evidentemente, es que tanto la responsable de una instalación como de la otra mantenga una máxima coordinación durante todo el periodo tanto de diseño como de ejecución de la obra. Entrando en materia, vamos a hablar sobre diferentes tipos de repercusiones que puede tener el hecho de plantear una instalación de placas fotovoltaicas sobre los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos. Y en concreto, pues hemos decidido agruparlas en tres categorías distintas, ¿vale? Primero vamos a hablar de alguna repercusión que puede tener la implantación de las placas fotovoltaicas sobre el funcionamiento de los sistemas de evacuación de humos. Vamos a hablar también sobre si hay alguna repercusión a la hora de realizar el montaje del sistema de control de humos, el hecho de tener también placas fotovoltaicas. Y finalmente hemos planteado la categoría del mantenimiento, ¿vale? Sabéis que los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos, pues desde la publicación de la versión más reciente del RIPSI, pues es obligatorio por ley realizar una serie de tareas de mantenimiento sobre los diferentes elementos que conforman la instalación, entre otros, pues los aireadores. Y veremos que hay ciertas influencias de las placas fotovoltaicas a este aspecto. En estas repercusiones, también decir que algunas de ellas vienen recogidas en las diferentes normas que regulan o que están asociadas a los sistemas de evacuación de humos, ¿vale? Y, por tanto, son repercusiones que al final se traducen en prescripciones normativas. Sin embargo, muchas de las que vamos a comentar son repercusiones que, digamos, cuestiones que se advierten desde la experiencia de una empresa que se dedica a la instalación de este tipo de sistemas y que, por tanto, se traducen en una recomendación, ¿vale? No una prescripción normativa. Bien, en primer lugar, vamos a ver qué repercusión puede tener sobre el rendimiento de una instalación de evacuación de humos el hecho de tener una placa fotovoltaica, ¿vale? En primer lugar, si nosotros acudimos a la norma que regula el diseño de este tipo de instalaciones, ¿vale? Que es la norma UNE 23585, no hay ni una sola mención explícita al concepto de placa fotovoltaica. Sin embargo, en la norma sí que se trata un concepto que puede estar relacionado con la presencia de placas fotovoltaicas, ¿vale? Que es el de zonas de estancamiento, ¿vale? Para explicar un poco lo que significa,
Antes, al principio, hemos mencionado que una de las características de la instalación es que genera una capa de humos que tiene una extensión controlada, ¿vale? ¿Controlada a dónde? Pues supuestamente la capa de humos tiene presencia solo donde se garantice que tiene flotabilidad suficiente. Es lo que la norma llama depósito de humo, ¿vale? Y que habitualmente pues viene delimitado por cortinas. La norma no hace mucho hincapié en cómo tenemos que distribuir los puntos de evacuación, es decir, los exutorios, dentro de ese depósito, aunque sí que menciona en repetidas ocasiones que deben de distribuirse para tratar de cubrir de la mejor manera posible ese depósito de humo. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos una cobertura buena del depósito de humo, se generan zonas donde el humo no fluye, ¿vale? Zonas donde el humo no fluye y, por tanto, son propensas o se favorece su enfriamiento y, por tanto, una pérdida de flotabilidad y que el humo cayera, ¿vale? Estas zonas donde el humo no fluye es lo que la norma llama zonas de estancamiento, ¿vale? Digo que tienen cierta relación con la presencia de placas fotovoltaicas porque muchas veces el hecho de que existan estas superficies con extensiones bastante significativas en ocasiones obligan a agrupar todos los exutorios en una parte de la cubierta, ¿vale? De lo que se deriva que una parte importante del depósito puede quedar sin cobertura, ¿vale? Generándose esa región de estancamiento. ¿Qué solución nos da la norma a este respecto? Pues lo que llama un conducto de transferencia de humos, ¿vale? Que viene representado por esta ilustración que se saca de la propia norma, ¿vale? En esta ilustración se define exactamente lo que se considera zona de estancamiento y es cuando tengo una región del depósito de humos sin cubrir por ningún punto de extracción que tiene una longitud de 3 veces el ancho del depósito, ¿vale? En el momento que yo tengo esa situación, es susceptible de producirse el estancamiento del humo y, por tanto, su desprendimiento de las cotas altas. Para evitarlo, nos recomienda, como veis ahí en el dibujo, la inclusión de un conducto que en su interior lleva un ventilador, un extractor, que tiene que ser capaz de mover un cierto caudal de humo, ¿vale? En concreto, la norma te dice que ese ventilador tiene que mover 1 metro cúbico por segundo o la cantidad de humo que se ha calculado que va a fluir en esa capa, ¿vale? Que es un parámetro, un valor que se obtiene cuando se está calculando la instalación. Este es el único punto en el que se advierte una cierta incidencia de la existencia de placas fotovoltaicas sobre el rendimiento de la instalación a nivel normativo. Y, como digo, no es un punto en el que se hable explícitamente de placas, pero sí que se puede intuir que son conceptos en los que tiene que ver la existencia de placas fotovoltaicas. Desde el punto de vista del montaje de los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos, también hay algunas repercusiones o algunas cuestiones que debemos tener en cuenta, ¿vale? En este caso, ya no recogidas por ninguna normativa, sino que un poco son cuestiones que se han ido advirtiendo a lo largo de los años de ir ejecutando este tipo de instalaciones, ¿vale? Son problemas que muchas veces están asociados a la presencia de las placas fotovoltaicas y también dependen del tipo de cubierta donde estemos. Por ejemplo, en una cubierta de tipo DEC, el papel del sistema de control de humos que comentamos a nivel de iluminación cobra muchísima más relevancia, ¿vale? Es decir, los aireadores a nivel de un establecimiento con cubierta DEC son mucho más importantes para la contribución de la iluminación, ¿vale? Por eso, para ello, no solo para evitar esas regiones de estancamiento que comentábamos antes, sino para que todo el establecimiento tenga una iluminación, un nivel de iluminación requerido, ¿vale? Es necesario que se produzca un reparto uniforme de los aireadores, ¿vale? Para ambas cuestiones. Entonces, ¿es posible en una cubierta DEC, donde hay mucha parte de la superficie cubierta por placas fotovoltaicas, tener ese reparto uniforme? A ver, realmente sí es posible. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, donde tenemos una nutrida presencia de placas fotovoltaicas y, si nos fijamos, pues intercalado en esos huertos fotovoltaicos tenemos exutorios, vemos el perímetro del exutorio, que es lo que llamamos el wind baffle o el escudo del viento, ¿vale? Y que están ahí insertados entre placas fotovoltaicas. En ese aspecto, ya adelantaba antes Miguel, pero también lo comentaremos después, que no solamente hay que tener en cuenta que va a haber un sistema de exutorios que va a requerir una distribución uniforme de los mismos junto con las placas fotovoltaicas, sino que además tiene que haber espacio para el mantenimiento, para el acceso a los exutorios y poder hacer los trabajos de mantenimiento que requiere el RIPCI. ¿Vale? Por tanto, es una de esas situaciones, como comentamos al principio, donde hay cubierta DEC, donde vamos a requerir de la máxima coordinación entre empresas, porque sí que es cierto que el reparto uniforme de los aireadores es un requisito indispensable. Y cuando tenemos el caso de cubiertas de tipo sándwich, en este caso muchas veces la iluminación se consigue por otras vías, que no depende tanto de los aireadores, pero aquí detectamos que hay otro problema, ¿vale? Y es un problema que surge cuando necesitamos montar los equipos
en puntos alejados de la cumbrera, ¿vale? ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué puede suceder? Pues por la propia distribución de depósitos. Tengo una distribución de depósitos dentro del establecimiento, dentro del sector, que me obliga a que haya cierto número de equipos que estén alejados de la cumbrera. ¿Qué sucede? Pues que las cubiertas sándwich, los aireadores tienen asociada una solución de estanqueidad que coloquialmente llamamos cegado de ríos, ¿vale? Que consiste en unas chapas de acero que unen la cumbrera de la cubierta con el frontal del aireador, ¿vale? Evitando así que pueda entrar el agua por esa parte del equipo. Esta solución de estanqueidad, que muchas veces requiere de la superposición de varias chapas de acero, está rigidizada, incluyendo perfiles de omega entre los entregrecados para evitar que pues, el paso del personal de mantenimiento por la cubierta pueda abombarlos, pueda generar bañeras y inutilizar esta solución de estanqueidad. ¿Qué sucede? Que a pesar de ello, este tipo de chapas, aunque estén reforzadas, son incompatibles con las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Es decir, esto es una cuestión que debe advertirse al proyectista al inicio de que tiene una cubierta sándwich, de que por las circunstancias va a haber 8, 10, 15 equipos que van a tener que instalarse alejados de la cubierta y que por tanto va a haber una zona que va a estar cubierta, valga la redundancia, por este cegado de ríos y que ahí va a imposibilitar que se coloquen instalaciones fotovoltaicas. Independientemente del tipo de cubierta, también hemos comentado ya que hay dos situaciones digamos, evitables que se derivan de colocar los aireadores próximos entre sí, ¿vale? Ya hemos comentado que la presencia fotovoltaica a veces implica esto, ¿vale? Cuando coloco aireadores próximos, hemos comentado que se pueden generar zonas de estancamiento de humo que afectan al rendimiento o se puede generar problemas a la hora de alcanzar la iluminación requerida en el interior del establecimiento. Pero este hecho genera además un problema adicional o puede generarlo, ¿vale? Y que tiene que ver con la estabilidad de la cubierta. ¿Qué sucede? Que al final nosotros los paneles de cubierta al final apoyan, vamos a decir en esta representación gráfica bastante sencilla, apoyan en las correas. Entonces el espesor de las chapas de acero de esos paneles de cubierta se decide fundamentalmente en función de dos parámetros. Primero, el número de puntos de apoyo, si es una placa que va a estar biapoyada, si va a estar triapoyada, ¿vale? Y, segundo lugar, las distancias a cubrir entre una correa y su consecutiva. ¿Qué sucede? Que cuando nos vemos obligados por esta presencia de instalación fotovoltaica a colocar aireadores muy próximos, se practican los huecos, normalmente los practica el cubiertista, y después en ellos se instalan los aireadores. ¿Qué sucede? Que pasa muchas veces que esa placa de cubierta que queda resultante entre los dos equipos a lo mejor estaba pensada para estar triapoyada y de repente queda biapoyada, con lo cual podemos decir que es un punto, dijéramos, ese trozo de panel es un punto débil en la cubierta que el cubiertista, en principio, debe conocer, pero en cualquier caso nosotros siempre tratamos de transmitírselo, ¿vale? Que va a haber zonas por la cercanía de equipos donde el panel de cubierta va a tener que tener otras características para tener la rigidez necesaria, ¿vale? Entonces es una cuestión importante también que se deriva de esa presencia de placas fotovoltaicas y el hecho de que tengamos que montar los aireadores próximos unos a otros. Dos cuestiones adicionales al montaje relacionados con la presencia de placas fotovoltaicas, ¿vale? Una que tiene que ver con la línea neumática y otra con la disposición de las correas. Sabéis que el sistema de control de humos tiene un modo de operación que se denomina operación conjunta y que en caso de incendio significa que todos los equipos, todos los exutorios de un área de operación abren de forma simultánea, ¿vale? Unos para sacar el humo, otros para reemplazar aire, pero la cuestión es que abren de forma simultánea. ¿Cómo se consigue esto? Pues asociando ese conjunto de exutorios a una línea que tiene como punto común el cuadro de control y que puede ser eléctrica o neumática. Normalmente es neumática, ¿vale? Y la apertura de los equipos y ahora también el cierre se genera cuando esa línea neumática se llena de gas, ¿vale? Tenemos dos opciones, cuando se llena de aire, en cuyo caso a ese cuadro de control se le asocia un compresor, o cuando esa línea neumática se llena de CO2, que el propio cuadro de control tiene en su envolvente varias botellas de CO2. Entonces, ¿qué sucede? Que uno de los puntos importantes en el diseño de los sistemas de control de humos es asegurar que a cada equipo le llega la presión que el fabricante indica para que pueda abrir cuando hay un incendio. Y en ese cálculo de presión, es decir, tenemos que dimensionar el pulmón de la instalación, tenemos que determinar qué compresor hace falta o cuántos botines de CO2 hacen falta, se tienen en cuenta aspectos del trazado de la línea neumática, qué longitud tiene, cuántos cambios de sentido tiene, porque eso afecta a las pérdidas de carga,
Entonces, básicamente lo que queremos transmitir es que cuando tenemos una instalación de placas fotovoltaicas, se condiciona notablemente ese trazado de la línea neumática. Tenemos una línea neumática normalmente con mayor longitud de la que se hubiera requerido, si no existiesen esas placas neumáticas, esas placas fotovoltaicas, y también con más cambios de dirección, ¿vale? Por tanto, más volumen de línea neumática y más pérdida de carga. Entonces, la recomendación es que, evidentemente, cuando el diseñador determine ese compresor, determine esa necesidad de botellines de CO2 para llegar a esa presión, tiene que tener en cuenta el trazado real del circuito neumático, ¿vale? Que va a tener que ir esquivando pues, esas placas fotovoltaicas y aumentando así el volumen y las pérdidas de carga, ¿vale? La otra cuestión que quedaba pendiente del montaje es la disposición de las correas, ¿vale? Sabemos que normalmente, o es habitual, que cuando tengamos una instalación fotovoltaica en la cubierta, pues se reduzca el espacio entre una correa y su consecutiva para aumentar la resistencia de la misma y soportar el peso de la instalación. ¿Qué sucede? Pues que normalmente el aireador se escoge de un tamaño para que quepa entre dos correas, de tal forma que se evite la interferencia de obstáculos que puedan reducir su eficacia. ¿Qué sucede? Que si tenemos muy poco espacio entre una correa y su consecutiva, una de dos, o no hay equipos de ese tamaño, o si los hay, habría que poner muchos para llegar a la superficie aerodinámica que demanda el cálculo. Entonces, lo que suele suceder cuando se ubican equipos en esta zona es que estén obstruidos, tengan como mínimo alguna correa discurriendo en su vertical. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en ese aspecto? Pues la norma UNE 23584, que en este caso te regula cuestiones relativas al montaje de la instalación, y que aprovecho para decir que ha salido una versión actualizada en 2023 y que deroga la original, que era del 2008. Bien, pues esta normativa nos dice que hay que tener en cuenta esa obstrucción en el cálculo. Es decir, lo que nos dice en concreto es que tenemos que descontar el doble de la superficie que obstruye la correa para obtener la superficie total del depósito de humos, ¿vale? Por tanto, al final, simplemente advertir que colocar equipos en una zona cercana a placas seguramente implique una obstrucción del equipo que tengamos que tener en cuenta en el diseño de la instalación. Y en el último grupo de repercusiones hablábamos de cuestiones de mantenimiento, ¿vale? Sabemos, tal como adelantaba antes, que el RIPSI desde el 2017 obliga a realizar trabajos de mantenimiento con una frecuencia bastante elevada sobre esta instalación para garantizar, pues evidentemente, su disponibilidad en el caso de que haya un incendio. Y parte de esos trabajos pues, se centran en los exutorios, ¿vale? Hay que subir a cubierta y hacer una serie de comprobaciones, aperturas, cierres, etcétera, que por lo tanto, tiene que estar el equipo accesible, ¿vale? Entonces, la norma UNE 23584 nuevamente sí que regula este aspecto y nos dice que en el perímetro de cada exutorio tiene que haber al menos 2,5 metros de superficie libre para que pueda moverse el técnico correspondiente, ¿vale? En este caso, como podéis imaginar, pues esta prescripción puede condicionar bastante la distribución o la ubicación de las placas fotovoltaicas en la cubierta. Sin embargo, no dice nada más. Nosotros también solemos recomendar, evidentemente, que este perímetro en torno a cada equipo venga acompañado, pues, evidentemente, de un pasillo que permita el acceso hasta cada aireador, porque podría darse el caso de que se montase un exutorio, posteriormente se ejecutase la instalación fotovoltaica y quedase el equipo completamente rodeado. Realmente no nos serviría de nada porque el técnico tiene que poder acceder hasta él, ¿vale? Por eso nosotros recomendamos un pasillo de acceso como mínimo de 1 metro de ancho para que el técnico pueda llegar hasta el aireador. Y, bueno, aquí alguna ilustración donde se ve pues, el equipo bastante cercano a las placas fotovoltaicas. Y para finalizar la intervención, una cuestión por lo menos curiosa, ¿vale? En la que nos hemos visto envueltos porque fuimos a una charla sobre este tema, y que podría, ¿vale? Con el cuidado y el estudio necesario, quizá darle un uso adicional al sistema de control de humos, ¿vale? No solamente para esa gestión del humo, cuando tenemos un incendio en el interior del edificio, sino podría quizá tener una contribución cuando el incendio fuera del mismo, es decir, tuviéramos un incendio en una placa fotovoltaica, ¿vale? Esto ya digo que es un caso real y asistimos a una charla donde nos lo explicaban. Un caso real de un incendio en placas fotovoltaicas donde el servicio de emergencia comentaba evidentemente que ese incendio genera pues, una cantidad de calor que irradia hacia su entorno y parte de ese calor va a parar al interior de la nave. ¿Qué sucede? Que esto puede hacer, o hace de hecho, que se activen muchos rociadores dentro de la nave. Entonces se libera una cantidad de agua que ocasiona pues, las habituales pérdidas pues, en el material que no está afectado por el incendio, la maquinaria, ¿vale? En definitiva, los bienes.
¿Qué situación se dio? Pues que en ese caso se decidió abrir una parte del sistema de control de humos para precisamente favorecer esa ventilación que comentamos al principio y atenuar el perfil de temperaturas dentro. Por lo menos, no anulando, pero sí reduciendo bastante el número de rociadores o el número de cabezales abiertos y que liberaban agua. Esto, a ver, tiene también sus contras, ¿vale? Por ejemplo, no podemos abrir exutorios cerca de un incendio de placas fotovoltaicas, puede evidentemente derivar en que se pudiera meter algún resto del interior de las naves. Por eso digo que podría ser un caso a estudiar, porque siempre es posible bloquear la apertura de los equipos más cercanos a las placas fotovoltaicas y aún así seguir teniendo una ventilación que pudiera atenuar el perfil de temperaturas dentro. Como digo, simplemente es una propuesta, una curiosidad en la que estuvimos pues bueno, asistiendo a esta charla. Y la dejo sobre la mesa un poco como debate y como para que internamente podamos ver si realmente tendría algún beneficio o no esta aplicación. Y sin más, pues agradeceros la atención y cualquier pregunta podemos comentarla después.